Bienvenidos a grafotecnica.com, un videocast sobre pericia caligráfica, y hoy tenemos que darle otra denominación que no la decimos muy frecuente, pero grafología forense es uno de los temas que vamos a tratar hoy con un invitado de lujo, un invitado muy especial y que nos honra poder compartir el día de hoy en este programa número 6 de la prueba pericial documentológica en Iberoamérica. Les habla Raymond Horta. Estoy honrado de poder contar con su asistencia, con su participación y por supuesto que hoy vamos a tener nuestras secciones de Hoy Recordamos A. Hoy también vamos a tener Mi Biblioteca, Tu Biblioteca, pero vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. No es nada más y nada menos que Luis Gonzalo Velázquez Posada, actual y desde hace muchos años, algunos años, presidente de CIBDO Internacional, y que ha hecho una labor extraordinaria catapultando la asociación a niveles, a otros niveles superiores y académicamente impecables. Luis Gonzalo también es el director y presidente de CIBDO Colombia desde hace muchos años, país que en la actualidad, en mi criterio, lidera la formación profesional, teniendo los ciclos de actualización en grafología forense todos los años, al cual gratamente hemos sido invitados muchísimas veces. Luis Gonzalo, te damos la más cordial bienvenida. Este es tu programa y estábamos muy ansiosos de contar con tu participación, Luis. Muchas gracias, Raymond, muy amable. Un saludo muy cordial para todos los asistentes. Claro, bueno, yo no puedo dejar de mencionar tu resumen curricular, Luis Gonzalo, porque no solamente eres perito, uno de los peritos más destacados de habla hispana, sino adicionalmente tú eres abogado, eres doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Eres ex conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, es decir, has sido funcionario judicial de alto nivel. Ayer tuve recibí de ti una información importante de una de las sentencias en las que fuiste con juez, que estaba relacionada con algunos temas de chuzadas en Colombia. Me hiciste algunos comentarios, o sea que Luis Gonzalo, aparte de ser un forense extremo, es un abogado insigne y reconocido en la hermana República de Colombia. Es perit calígrafo honorario de la Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña, ex profesor de Criminalística General y Grafología y Documentología Forense en la Universidad de Antioquia, Libre de Barranquilla y Tecnológico de Antioquia, Colombia, profesor de investigación en programas profesionales y maestría de Criminalística y Ciencias Forenses de la Universidad de Medellín, de donde creo que es tu ciudad natal y es tu tierra adorada. Presidente honorario de la Asociación de Grafólogos Forenses de Colombia, miembro de honor de la Asociación Colegial de Peritos Calígrafos de Asturias, grafonalistas consultivos y de la Sociedad Andaluza de Grafología y Pericia Caligráfica de Cádiz, miembro distinguido de la Sociedad Española de Grafología. Luis Gonzalo, son muchos años teniendo el honor de contar con tu amistad, sobre todo con tu apoyo al principio, antes de que tuviéramos todo este recorrido de trabajo, que tiene que ver con el gremio y toda tu participación. Fuiste uno de los primeros en darle el espaldarazo a CIBDO y ser uno de los primeros ponentes
en las primeras jornadas de CIPDO 2000 en Caracas, cosa que te estaremos siempre agradecidos. Pero quiero comentarle algo a todos los presentes. Luis Gonzalo, en mi criterio, ya voy a hablar fuera de currículum, yo creo que es una de las personas que más ha revisado literatura y bibliografía en materia de escritura, me atrevería a decir, internacionalmente. Una vez, hablando por teléfono, le dije o lo califiqué como el Google del análisis pericial de documentos, porque cuando usted tiene una duda, cuando usted tiene algún tema que tratar con él, enseguida te dice, eso está en el libro tal, en el capítulo tal, ese tema lo trabajó muy bien. Hay algunas otras bibliografías que lo citan también en otras áreas, y recuerdo, Luis Gonzalo, y yo siempre estoy muy atento cuando tengo la suerte de conversar contigo, que de ti viene una frase que a mí me marcó toda mi vida, que es que no hay ningún libro que no tenga algo bueno. Esa es una frase que yo siempre la aplico de mucha humildad, y quería que iniciáramos hoy, Luis Gonzalo, que nos hablara un poquito de la pericia en Colombia, bueno, antes de pasar ahí, quiero preguntarte a lo mejor algo que no saben y a lo mejor yo tampoco. ¿Cuándo te inicias tú en el amor por el análisis de escrituras? ¿Cómo fue que empezaste? Bueno, la historia es larga, es vieja, como viejo es el personaje. Yo empecé a incursionar en el tema de grafológico, digámoslo así, general, cuando tenía 16 años de edad. Era un estudiante de bachillerato, de los primeros años de bachillerato, es tercer año de bachillerato, es como quien dice hoy octavo grado de enseñanza secundaria en Colombia. Era un niño cuando yo empecé a inquietarme por eso, porque oí comentarios sobre la posibilidad de interpretar psicológicamente la escritura. A mí me apasionó eso y yo quise saber si eso era verdad, qué fundamento podía tener eso, pero yo era un niño, todavía no tenía una formación académica, estaba apenas digamos, medio empezando el bachillerato. Sin embargo, me fui a la Biblioteca Pública Piloto, que es una biblioteca que existe en Colombia desde hace muchos años, y allí los niños menores de cierta edad no podían pasar a la zona de adultos. A mí me hacían entrar siempre a la zona infantil. Así. Yo entraba a la zona infantil, me quedaba allí leyendo cuentos de esos infantiles, pero aprovechaba un descuidito de los que estaban controlando y me volaba a la sección de psicología. En psicología me encontré libros de grafopsicología. Encontré una obrita, por ejemplo, escrita por quien más tarde fue mi maestro, Carlos Muñoz Espinalt, sobre dibuja tu carácter, cómo la interpretación de un árbol en una cuartilla de papel y la interpretación psicológica de eso. Sobre ese tema se han escrito libros muy serios y hay test validados estadísticamente, hechos por psicólogos muy experimentados. Mi inquietud empezó así, y entonces yo empecé, cuando nos decían en el Colegio San Ignacio, manejado por los padres jesuitas, que necesitábamos recoger plata para las misiones. Algunos de mis compañeros vendían galletas, vendían banderolas, etcétera, y yo hacía análisis de árboles pintados por mis compañeros y cobraba una suma, y a mí me iba mucho mejor analizando o interpretando los árboles que pintaban mis compañeros y sus familiares, que a los que vendían galletas y cosas de esas. Y por ahí fui interesándome, fui ampliando hasta que vi las posibilidades forenses ya mucho más maduro, habiendo terminado mis estudios de bachillerato. Hice un curso por correspondencia de grafopsicología que duró mucho tiempo, dirigido por Carlos Muñoz Espinal, del Instituto Belport de Barcelona. Me dieron el título de experto en grafología, pero eso es grafopsicología. Pero allí me dieron algunas bases de lo que era el análisis, el aspecto, digamos, pericial de la escritura. Y empecé pues ya a ir recibiendo cursos aquí y allá, y a sumar diplomitas y diplomitas y a llenarme de cosas. Pasaron los años y terminé siendo profesor de la materia, perito y autor de libros sobre el tema. Esa es la historia, o sea que eso viene de mi infancia, el interés por la escritura y estas cosas. Y esa fusión o el amor por el derecho nunca tuvo que ver nada con
los temas de estudio de escritura? ¿Fue una vocación tuya? Cuéntanos un poquito porque Mira, yo decidí ser abogado y abogado penalista cuando ya estaba por allá en el 5º año de bachillerato, antes de terminar el bachillerato. Y yo hoy quiero ser abogado y abogado penalista. Y del derecho penal, la parte que más me llamaba la atención es el problema de la falsedad documental. Eso lo confirmé después cuando ya hice mis estudios de especialización profesional en derecho penal. Me dediqué a estudiar en forma, no solo desde el punto de vista, digamos, técnico-pericial, sino desde el punto de vista jurídico, el tema, pues, el famoso delito esfinge de Carrara, que es el delito de falsedad documental, donde está la inteligencia y la habilidad humana puestas a prueba, ¿no? El delito esfinge, háblanos un poquito de eso, no había oído ese término. Carrara, el gran penalista italiano, padre de la escuela clásica del derecho penal, decía, refiriéndose al delito de falsedad, que era el delito esfinge. Una esfinge es una entidad misteriosa, inescrutable, no se sabe cómo abordarla. Y el delito de falsedad es un delito tan complejo y tan difícil que le ha costado tantos dolores de cabeza a los juristas de todos los tiempos, que por eso se le llama el delito esfinge. Otro autor italiano también, Malimberni, decía, refiriéndose al delito de falsedad, que es como las ortigas, que al que las toca les produce escozor, porque es un delito tan difícil de estudiar que produce escozor y picazón al que lo estudie. Es un delito muy complejo de estudiar. Y lo es no solo desde el punto de vista jurídico, sino que lo hacemos todos los días desde el punto de vista técnico de la investigación y prueba del delito, ¿no? Sabes que yo hice hace 2 días un programa en vivo y estaba con una criminóloga muy conocida en Argentina y me preguntaba, ¿cuál era la falsificación más grave o la que podía causar más daño? Le dije, mira, cualquier falsificación puede causar un daño terrible porque puede dejar a una persona sin su patrimonio, puede involucrarla en situaciones donde puede empobrecerlo es decir, la falsificación y adicionalmente el falsificador es alguien que trabaja con premeditación. Este no es un delito por impulso, como puede ser un delito en el momento de un arrebato de celo. Esto es algo que se hace con premeditación y alevosía. Luis Gonzalo, quería preguntarte sobre yo tengo una gran admiración por el derecho procesal colombiano y particularmente tengo admiración por el Código de Procedimiento Civil colombiano y si no me equivoco en materia penal es igual, donde creo que están incorporadas, sin mencionarlo evidentemente, las normas DAUBET para valoración de procesos que se aplican en pericias de todo tipo. Y sí, adicionalmente hay algo que yo admiro de ese código, que es que los documentos indubitados en Colombia, y no sé si ya cambió, la última vez que pude hacer una revisión era así, dentro de los documentos que se pueden señalar como indubitados están los cheques no reclamados bancarios, es decir, que se pueden utilizar documentos privados como documentos indubitados en una pericia, Luis Gonzalo. Sí, a ver, el código del estatuto al que te refieres es el Código General del Proceso, que reemplazó el Código de Procedimiento Civil. Ese estatuto tiene en sus artículos 226 y siguientes una reglamentación muy técnica, muy precisa, muy inspirada en esas reglas Daubert a las que tú haces referencia, exigiéndole, metiendo en cintura, digamos, la prueba pericial. Aquí en Colombia, durante muchos años, los dictámenes periciales en materia de autenticidad de documentos y de identificación de escrituras los hacían generalmente abogados aficionados al tema. Algún abogado que tenía 4 o 5 libros de grafopsicología, pues ya tenía algunas nociones de cómo clasificar las escrituras y cómo manejar cierta nomenclatura, cierta terminología, y se aventuraba a ojo clínico, como lo hace cualquier persona que no tenga ninguna formación en la materia, mirando una firma, si es dudosa, una firma dudosa, y decir si es auténtica, si pertenece a la persona a quien se atribuye o no, y todo el mundo se siente autorizado a emitir una opinión sobre eso. Lo mismo que en política y religión, todo el mundo es experto y todo el mundo se atreve a opinar, pues en estas materias también. Y si la persona tiene algún bagaje, digamos,
terminológico, pues hace más o menos creíble el dictamen o el concepto que rinda. Aquí los peritos eran aficionados a la grafopsicología, que conceptuaban sobre las materias y los trataban en las sentencias como el experto. La opinión del experto es esta cuando no había ninguna experiencia ni no. Claro. Ese fue el comienzo de estas cosas. Y entonces las normas procesales eran muy laxas en esa materia. Era pues siempre la libre apreciación razonada que hace el juzgador de los medios probatorios. Pero si el dictamen más o menos coincidía con los otros elementos de convicción que hay en el proceso, si hay concordancia más o menos entre las conclusiones del dictamen y lo que indican o sugieren otros elementos probatorios, el juez lo aceptaba y hacía un elogio de esa prueba pericial como para reforzar la conclusión, que no solamente los testigos afirman que la firma sí es del señor, porque alguno lo vio firmar o cosas de esas, sino porque el experto conceptúa que sí es la firma. De manera que esa era la... Pero ha cambiado mucho desde el Código General del Proceso hacia acá. Y en la actualidad, Luis Gonzalo, digamos, la forma, y te voy a hacer la pregunta, aunque yo sé la respuesta. Tú desde hace décadas te has dedicado al tema de la formación académica de los peritos en Colombia, pero en la actualidad, ¿a qué nivel han llegado académicamente en la formación en Colombia para atraer nuevos peritos y evidentemente para actualizar los conocimientos periciales en Colombia? Mira, aquí la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tienen secciones de documentos cuestionados y han nombrado como expertos en esas áreas a personas que han recibido una formación específica. La Fiscalía tiene un centro de formación en el Valle del Cauca, creo que queda por allá. La policía tiene una escuela en Bogotá. En esa escuela precisamente nosotros hacemos las reuniones de CIPDO, las jornadas de capacitación y actualización de CIPDO. Y entonces se ha preocupado mucho, digamos, el Estado colombiano por formar científica y técnicamente a sus profesionales. El Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que ya desapareció, tuvo una academia de formación de peritos en que hacían un programa intenso de 2 años continuos, tiempo completo, y dedicación exclusiva a formar los peritos en esta materia. Y fuera de eso, tanto la Fiscalía y estas entidades que acabo de mencionar, pues se preocuparon por dotar laboratorios con instrumental de última tecnología. Y la Policía Nacional, por ejemplo, cuenta con equipos de última generación. Lo mismo se puede decir de medicina legal, con equipos muy modernos. Tuve la oportunidad en la jornada que nos invitaste el año pasado, recibí una invitación a estar, creo que en el DIGIN, en los laboratorios, y hay un tema sumamente interesante que lo tienen los laboratorios colombianos. Déjame ver si puedo colocar aquí. Hay un tema, Luis Gonzalo, que he observado desde hace muchos años y yo creo que es una envidia sana para todos los demás países. Colombia es la pionera en los temas de certificación de calidad y creo que hay algunos estándares ISO donde los laboratorios colombianos se han estado certificando y recertificando durante años, y entonces tienen protocolos de actuación, de cómo peritar, de cómo llegar a los resultados, selección del material, y en ese sentido yo me he paseado, he visitado muchos países y ustedes son en ese sentido celosísimos del tema de la calidad de lo que es el trabajo pericial, no solamente en equipos que están súper bien dotados, sino que existe una preocupación que va más allá de que existe el laboratorio, el perito está. Yo incluso llegué a ver que los expedientes de los funcionarios tienen que tener todas las certificaciones que van llevando año a año. Y tú también, y esta es una pregunta que te hago más precisa, tú has organizado posgrados en materia de análisis forense de documentos, ¿cierto?
Sí, nosotros hacemos unos programas, bueno, no necesariamente de posgrado, hacemos unos diplomaturas de 180 horas, una sobre análisis gráfico propiamente dicho, que lo llamamos grafología forense, y otro sobre documentología forense, que es el análisis, digamos, físico-químico del documento como un todo, la materialidad del documento escrito. Y dedicamos 90 horas a cada uno de esos. Eso lo hacemos en la Universidad de Medellín, utilizando los equipos de laboratorio que tiene la universidad. La universidad tiene un programa profesional de formación en investigación criminal, o sea que tiene un programa de 9 semestres con posibilidad de hacer un semestre adicional, y estamos trabajando en eso. A ver si creamos un posgrado en grafología y documentología forense, o sea, en análisis forense de documentos, que cobijan las dos disciplinas. Posibilidad de que... la posibilidad de que ese último semestre, para unos jóvenes que han estudiado 9 semestres, física forense, química forense, balística, optología, todas las áreas forenses que tienen una fundamentación de 9 semestres en criminalística y ciencias forenses, entre ellas en grafología y documentología, que son materias obligatorias del pensum, dedicar el último semestre tiempo completo a una formación teórica y práctica en el análisis pericial, junto al maestro, haciendo dictámenes periciales y profundizando en los conocimientos de la disciplina, y sacar el título de especialista en análisis forense de documentos. Ya a mí me le han dado el visto bueno, digamos, las autoridades universitarias, el visto bueno a nivel verbal, pero yo conozco mi universidad y las universidades colombianas, porque yo soy un hombre de universidad, toda mi vida he estado vinculado a las universidades, como profesor, como jefe de área, como decano. Fuiste decano de la Universidad de La Sabana, que allá... Fui decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana durante 5 años, jefe del área penal de la misma facultad, profesor de Derecho Penal, de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, que es una materia que teníamos allá. Bueno, esta ha sido mi pasión y mi vida todo el tiempo, ¿no? Bueno, de la cual se ha beneficiado la justicia internacional, Luis Gonzalo, porque tu trabajo, o sea, el trabajo de difusión, y yo recuerdo que uno de los primeros libros que yo pude adquirir fue el dictamen grafotécnico, creo que se llamaba así la primera edición, Luis Gonzalo. Sí, el dictamen grafotécnico es un libro que tiene una historia lamentable, porque ¿Por qué lamentable? Yo traté de recoger las lecciones que dictaba yo en el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín, que tenía un programa de especialización de 2 años. Yo dictaba allí la materia de grafología y documentología forense, y las lecciones que dictaba allí desde el año 75 al 79. En el año 79 recogí eso y pretendí sacar un libro al que le di el nombre del dictamen grafotécnico. Ese libro yo envié los originales a Bogotá, a Ediciones Librería del Profesional. Quien financió esa publicación fue un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de entonces, el doctor Gustavo Gómez Velázquez. No tenemos ningún parentesco, a pesar de que él es Velázquez. Y el libro me llegó ya hecho con una cantidad de errores impresionantes. Errores como en el título mismo del libro, en la contraportada, el dictamen grafotécnico y la palabra dictamen con tilde, jeroglífico con G y cosas por el estilo. Usted se imagina la desilusión, el desencanto que recibe uno como autor cuando le llega a sus manos el libro calientito de la editorial y se encuentra con que ya eso es un hecho consumado y no hay nada que hacer, que nada se podía hacer. Es como el padre de familia que cuando nace el niño ve que el niño viene con malformaciones congénitas tremendas. Pero igual lo tienes que querer, Luis Gonzalo, te quería comentar, y tenemos nuestra sección de Hoy Recordamos A, y habíamos acordado y sí, tú sugeriste que habláramos hoy en esta sección de Hoy Recordamos a alguien que fue tu maestro y tu profesor. Vamos a ver si lo podemos colocar en pantalla. Me confirman si pueden ver ahorita en este momento la imagen de Alberto Posada Ángel. Luis Gonzalo, ¿tú lo puedes ver? Sí, yo lo veo perfecto. Esa es la fotografía del doctor Alberto Posada Ángel, fue mi primer maestro colombiano, digamos, en estos temas. El doctor Alberto Posada Ángel es el pionero del peritaje caligráfico en Colombia.
Él se formó en los Estados Unidos, en el departamento de postal americano, que tiene una sección de laboratorios para verificación de autenticidad de documentos y unos programas muy buenos. Él se formó allá, era un hombre muy culto, un hombre de una gran inteligencia, y su tesis de grado en la universidad para optar al título de abogado fue Grafología y Grafotecnia. Esa obra fue tan meritoria en su época, estoy hablando de los años 48, 49 del siglo pasado, que la obra fue calificada mereció pues el lauro, el summa cum laude, que es el máximo galardón que otorga la universidad a un trabajo de tesis bien elaborado, ¿no? De manera que él se ganó ese lauro y después, en el año 1952, ese libro se publicó en Editorial Bedú de Medellín. Yo tuve ese ejemplar durante muchos años porque, a pesar de lo antiguo, a pesar de que se apoya en muchas cosas en una bibliografía que ya es absolutamente obsoleta, por ejemplo, todos los conceptos de anatomía son tomados en gran parte de la Anatomía de Textile Target, que es un texto de anatomía clásica francés supremamente importante que nunca pasará al olvido, pero que está absolutamente desactualizado. Ya no tiene ninguna vigencia, pero la obra de Posada Ángel se inspiraba en cosas de esas. Y en el análisis, entonces tenía dos grandes partes ese libro, Grafología y Grafotecnia. La primera parte se llama Fundamentos y la segunda Aplicaciones. En la parte de los fundamentos habla de la historia de la escritura y el movimiento, por ejemplo, que es un capítulo brillante, muy desactualizado pues, desde el punto de vista neurológico y psicológico, porque hay mucha cosa que se ha hecho después de eso, pero que el libro en su momento era absolutamente insuperable, extraordinario. ¿Él en qué área trabajaba? ¿En Colombia se desempeñaba como perito civil o fue funcionario? El doctor Posada fue servidor público. Él trabajó con el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, primero vinculado, entiendo que vinculado a ese instituto, y después como asesor externo, como perito externo, encargándose de todo lo parte de documentología del DAS. Fue también docente de la Universidad de Antioquia en las áreas laboral, la especialidad profesional era el derecho laboral, fue asesor de la Asociación Nacional de Industriales, que es la organización de los empresarios colombianos más importante en Colombia. Todavía existe pues esa asociación, y él fue el asesor laboral de esa entidad. Fue profesor del Instituto Filológico de la Universidad de Antioquia, por eso yo lo he consultado mucho a él en lo que tiene que ver con etimologías, porque era una autoridad en latín y griego clásicos. Qué maravilla. Las materias que él dictaba en el Instituto Filológico, ya desaparecido, de la Universidad de Antioquia. De manera que fue supremamente brillante. ¿Y tenía alguna opinión en cuanto al nombre de la disciplina que recuerdas del libro? Sí, ahí por ejemplo la palabra grafotecnia, que es un término que acuñó Solange Pelá por allá en 1927, y se hace referencia a él en el Loi de l'Écriture, en las leyes de la escritura. Dice que la grafística, que es un término que no acuñó Pelá, pero que lo puso a circular, se divide en dos grandes capítulos: grafonomía, que describe, denomina y clasifica las escrituras, y la grafotecnia, que interpreta psicológicamente las modalidades gráficas. Esa es la clasificación de Pelá, o sea que la grafotecnia era el arte de interpretar psicológicamente las escrituras. Y Posada Ángel decía que era no solamente eso, sino la técnica de la identificación de escrituras, o sea, el peritaje caligráfico. Por eso el libro de él se llama Grafología, en lo que tiene que ver de psicología, y Grafotecnia, en lo que tiene que ver con peritaje grafológico, con peritaje pues, caligráfico, que llamamos. La segunda parte del libro estaba dedicada a lo que podríamos llamar el peritaje caligráfico, o sea, lo nuestro. Pero esa parte, bueno, el libro se agotó, no se volvió a producir, y en Europa lo conocieron, Mauricio Sandró, con quien yo mantenía una correspondencia muy activa por los años 67, 68, 70. Yo mantenía una correspondencia muy constante con Mauricio Sandró, y me pedía mucho, porque él quería mucho un ejemplar del libro, no se conseguía. Entonces hablé con el doctor Posada y convinieron ellos en reeditar el libro, y Posada Ángel viajó a España, participó en un evento, en un foro que se hizo allá, como una especie de congreso que se hizo allá, organizado por la Sociedad Española de Grafología,
que presidía Sandro, y allí acordaron volver a publicar el libro. Pero Posada Ángel era muy consciente de que la parte que tiene que ver con el peritaje de escrituras y documentos ya era insostenible para la época, ya eso no tenía actualidad y que eso había que volverlo a hacer. Entonces autorizó que se publicara la primera parte intacta, le agregaron unas paginitas allí con análisis de firmas de algunas personas, de algunas personalidades ilustres, entre ellas la de Cristóbal Colón, por ejemplo. Y la segunda parte la omitieron y dijeron que él prometió que iba a publicar otro libro, ya solamente sobre el peritaje caligráfico y documentológico. Eso nunca lo cumplió, nunca lo hizo. Pero apareció entonces la segunda edición de ese libro con el título de Grafología y Grafopatología, porque una gran parte del libro fue un trabajo de campo que el doctor Posada hizo, yendo al Frenocomio, al Hospital Mental de Antioquia, y a estudiar la historia clínica y el caso de mente por demente, estudiando la patología de cada uno de esas personas, asesorado por los médicos tratantes y examinando la escritura y las manifestaciones gráficas de esas perturbaciones mentales. Un análisis muy interesante que fue uno de los elementos que gustó mucho al jurado calificador cuando le otorgaron el summa cum laude por esa tesis. Y entonces grafología y grafopatología, ambos libros están totalmente agotados. A mí, durante la inundación que hubo en la Universidad de La Sabana, siendo yo ya director del área penal, se inundó la universidad y la biblioteca que yo tenía allí, donde estaban los libros que más consulto o que más quiero, que estaban más cerca de mí, pues desaparecieron en su totalidad porque se inundó completamente la oficina y esos libros se perdieron todos. Entre ellos se perdieron esos libros y no los he podido volver a recomponer. Este sí es la segunda edición. Grafología y Grafopatología, editada por Paraninfo de Madrid. Aquí tengo la imagen aquí creo que, confírmeme si pueden ver la imagen, está la portada del libro Grafología y Grafopatología de Alberto Posada Ángel, y el otro es, aquí está la edición original, Grafología y Grafotecnia, de Editorial Bedúa 1952. Por eso yo digo que Luis Gonzalo es el Google de la bibliografía en análisis de documentos. Por cierto, aprovechamos de hacer un llamado a todos los participantes o a todos los que estén viendo este programa en YouTube o oigan los podcasts, que estamos en la búsqueda con fines de su incorporación en la Biblioteca Alejandría de Cibdo, de los ejemplares, así sean digitalizados, de alguno de estos dos libros que aprovechamos a decir que es la sección de mi biblioteca y tu biblioteca, porque son dos libros que ya vemos la importancia que tienen para lo que es el análisis de documentos y escrituras en Iberoamérica, y que tengo entendido, Luis Gonzalo, que tus ejemplares los perdiste en la inundación que hubo hace años en la Universidad de La Sabana. Exactamente, así fue, sí señor. Entonces, para todos, por aquí está nuestra amiga Carmen Bercher, una de nuestras participantes de los programas anteriores, que tuvimos problemas con la grabación de su en vivo. Está también diciendo que siempre ha querido tenerlo, pero nos está informando aquí que el libro verde lo tiene. Entonces, sí, Carmen, se Madrid, claro. Ese libro Carmen, se publicó para Paraninfo de Madrid, claro. A los efectos de que no haya violación de derecho de autor con fines académicos, te pedimos por favor que te comuniques con el presidente de CIPTO Internacional a los efectos de ver cómo se lo haces llegar. Quería también, yo, como esta sección se llama Mi Biblioteca, Tu Biblioteca, yo voy a hacer uso de la conducción y les voy a decir en el día de hoy mi libro de cabecera y uno de mis primeros libros, aparte del Tratado de Documentoscopia de la familia del Piquia, La falsedad documental y laboratorio forense, es particularmente uno de los que les tengo mucho cariño. Es más, quiero enseñar que este libro, vamos a ver si yo puedo, aquí estoy tapando la imagen, quiero demostrar que acá lo tengo con clips, lo tengo subrayado. Hay gente que no le gusta subrayar los libros, pero
Esto en sí, como prueba de que lo consulto constantemente, lo saco como uno de mis arsenales de biblioteca. Y particularmente te quería comentar algo, Luis Gonzalo, a mí que sabes que he trabajado el tema de la descriptiva de los grafismos. A mí particularmente me gustó de tu libro la descripción de los movimientos mixtos, porque a veces no tenía yo cómo describir tal vez un trazo que fuera curvo y cuando lo vi dije, aquí está, voilà, gracias Luis Gonzalo, y es una de las cosas que tengo incorporada siempre en mis dictámenes y que tomé mucho en consideración cuando me toca ser profesor y cuando hablo de descriptiva de trazos para hacer señalamientos en los dictámenes periciales, pues siempre recurro a a esa parte del libro que me gusta tanto, y recuerdo mucho también presentaciones que tú has hecho sobre la descripción de los tipos de trazo, cómo terminan. O sea, para mí, digamos, participar en un evento o compartir con Luis Gonzalo, se activa el disco duro de una manera tal que a veces yo creo que Luis Gonzalo se sorprende cuando le digo, una vez tú me dijiste tal cosa, una vez tú me dijiste otra, y en este momento voy a recordar algo que tengo mucho que agradecerle, porque recuerdo que estábamos en un compartir con peritos allá en Bogotá, que teníamos un evento del Instituto de Medicina Legal, y habíamos salido a descansar, y en una conversación con Luis Gonzalo fue que surgió la idea del V-Scanner. No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo muy bien, claro. El escáner ultravioleta. Eso es, sí, señor, claro. Claro. Eso para mí fue, sinceramente, para que ustedes sepan, Luis Gonzalo fue testigo de esa idea que después materializamos y que le hicimos un trabajo y que llegó a funcionar, digamos, aunque ahora hay unas versiones, no sé si las llegaste a ver, una universidad inglesa ya desarrolló un escáner multiespectral. Ajá. No tenía referencia. Sí, no ha salido a la venta, pero ha sido, digamos, a pesar de que yo no lo comercialicé, es buenísimo saber que otros han desarrollado y han materializado la idea. Ojalá eso esté disponible como un equipo que se pueda, que sea de fácil adquisición y que no sea tan complicado de costo, para que lo podamos disfrutar todos los expertos en Iberoamérica. Luis Gonzalo, desde el punto de vista de los peritos privados en Colombia, ¿cómo se incorporan a los juicios? Háblanos un poquito. Hemos estado hablando en otros países, donde en Perú, como está el REPEC, el registro de peritos. Por ejemplo, si yo te preguntara por la jurisdicción de Medellín, ¿cómo hace un perito para acercarse, o cómo funciona el procedimiento civil para la incorporación de los peritos privados? Sí, en Colombia los peritos privados se confeccionan unas listas de especialistas, de auxiliares de la justicia, que son peritos, son partidores, secuestros, síndicos y peritos en diferentes áreas. De la persona que tenga interés y que se considere especialista en un área del saber que pueda auxiliar a la justicia, solicita que se le inscriba en las listas oficiales de auxiliares de la justicia, en la especialidad de perito en análisis forense de documentos, o perito en balística, o en oplología, en lo que sea. Obviamente que la solicitud hay un formulario especial que es diseñado para eso, y hay que anexar los diplomas, los títulos, las certificaciones que acrediten la formación profesional, dónde aprendió lo que dice que sabe y qué experiencia tiene en el ramo. Esa solicitud se presenta cada 2 años, en el mes de noviembre de cada 2 años, en unas oficinas especiales del Consejo Superior de la Judicatura.
y entonces allí después se hace una evaluación de esos documentos, y los que sean aprobados entran a formar parte de un cuerpo de auxiliares de la justicia. Esos peritos los nombran los jueces cuando hay casos en los que ellos oficiosamente decretan la práctica de una prueba, pues entonces el perito que nombran es el que figura en una de esas listas. Se prefieren, de acuerdo con las normas del Código General del Proceso, los peritos de entidades oficiales, de universidades, de laboratorios reconocidos, etcétera, pero también los peritos privados. Pero en la práctica, la mayoría de las veces son los abogados los que acuden a los peritos. Entonces, a mí cualquier día me llama un abogado y me dice, mire, yo tengo un caso muy delicado en que estoy representando a una persona, la tienen embargada con una letra de cambio, con un cheque o con un pagaré por la suma de tantos millones de pesos. Él dice que sí, que la firma sí es de él, pero que él no firmó por esa cantidad, sino por una mucho menor, y que el documento fue alterado, por ejemplo. O que esa no es la firma de él, que es una imitación. En fin, entonces me designa como perito y yo entonces hago un estudio, le rindo un dictamen por escrito y se lo entrego al abogado. Él lo aporta como prueba al proceso en la debida oportunidad procesal, y luego me citan a mí como perito en la audiencia para que allí en la audiencia yo presente formalmente el dictamen. Entonces me hacen ratificar bajo juramento lo que afirmé en ese escrito del que se corre traslado a la contraparte previamente a la audiencia, para que la contraparte venga preparada para objetar el dictamen, para pedir ampliación o aclaración, o para hacer todas las preguntas que considere pertinentes con el ánimo crítico. Lo que en la práctica uno ve es que el abogado de la contraparte, a quien perjudica el dictamen, va armado muchas veces con otro perito para hacer como una especie de contraperitaje y tratar de destruir lo que uno ha dicho en el dictamen. Es una técnica muy inspirada en el derecho norteamericano, que es el que, por ejemplo, el proceso penal de corte acusatorio, que es el que se impuso en Latinoamérica, que tiene ese procedimiento adversarial en que los juicios se ganan o se pierden, en que interesa más la técnica, la formalidad, que la realidad material. Yo he sido un crítico descontento, y lo fui cuando estaba en la corte como juez, del procedimiento formalista de corte americano, que los técnicos, los procesalistas, muchos procesalistas los defienden a capa y espada. Yo considero que la verdad está por encima de todo y por encima de las formas, y que el fin de la justicia no es ganar los pleitos, que el fiscal ganó el pleito. Gana el pleito un pleito se gana cuando se impone la verdad y se hace justicia, no cuando se es más hábil y se tiene éxito porque fue más hábil la persona. Esa es la forma como se hacen los dictámenes. Los honorarios periciales, los honorarios del perito los fija el juez de acuerdo con unas tablas, de acuerdo con la cuantía de la que se esté en discusión en el proceso, con la calidad del dictamen y muy al juicio del juez. El juez dice, si yo me gano tanto mensual trabajando todo tiempo completo aquí, este dictamen tiene que valer menos. Y hay dictámenes que podrían valer mucho más que 3 o 4 sueldos del juez, pero que nunca tendrán esa designación. Es mucho mejor que uno sea contratado particularmente, uno cobra los honorarios que uno considera que valen el dictamen. Si la parte está interesada en que sea el estudio, pues le paga a uno sus honorarios privadamente, y eso no tiene ningún problema, ahí no hay ninguna regulación. Pero si es el juez, si el dictamen el perito fue nombrado por el juez, y la fijación de los honorarios la debe hacer el juzgador, y generalmente son honorarios muy deficientes, no retribuyen realmente el servicio. Y en el proceso acusatorio, Luis Gonzalo, existe ya la figura del consultor técnico. Tú puedes ir contratado a los efectos de coayudar a alguna de las partes para, sí, digamos, para interrogar. Porque, por ejemplo, te voy a hacer un comentario y quiero preguntarte cómo funciona ya. En nuestro... Evidentemente eso viene de un código iberoamericano, un modelo que se repartió para toda Iberoamérica, son muy parecidos los procesos acusatorios, pero aquí hay una jurisprudencia que dice que el abogado puede ir asistido por el consultor técnico, pero al consultor técnico no le está permitido hablar. Es decir, él tiene que, de alguna manera,
delegar en el abogado para que él haga las intervenciones? ¿Cómo funciona la consultoría técnica allá? Es lo mismo, el abogado que va a criticar el dictamen que yo rendí en un proceso, se presenta a la audiencia acompañado con un perito. Le pide al juez que autorice la presencia de esa persona en la audiencia, porque él, como abogado, no es especialista en la materia, pero que trae un experto que lo asesora en el tema y que él se compromete que esa persona guarde absoluto silencio durante la práctica de la diligencia y que simplemente será el abogado quien hablará cuando le toque hablar. Y los jueces autorizan eso. Y entonces uno oye el abogado conversando ahí a sotoboche con el auxiliar que lleva, con el ayudante que lleva, y este otro le dice también al oído lo que él opina sobre lo que está diciendo el perito, y entonces el abogado dice lo que tenga que decir porque, apoyado en el técnico que lo asesora. Eso es muy, muy común. Y lo que se hace es que usted rinde un dictamen, el dictamen favorece la posición de alguna de las partes y perjudica a la otra. La parte perjudicada va con la finalidad de tumbar el dictamen, de hacer fracasar el peritaje. No estoy de acuerdo con eso. Yo recuerdo que tuve un problema en la Universidad de Medellín porque a un profesor de documentología, yo dictaba solamente la parte de análisis gráfico, y la documentología se la dieron a otro profesor, y ese profesor les puso un ejercicio de un caso de suicidio, y aparece una nota suicida en que dice no culpen a nadie, mi muerte, etcétera, etcétera, la típica nota del suicida. Entonces la pregunta era si esa escritura era la escritura del muerto, del suicida, o era de alguna persona, y se sospechaba concretamente que era del novio de la mujer que se suicidó, que él trató de hacer aparecer como suicidio lo que realmente fue un homicidio. Y entonces nombró dos equipos. Un equipo que es el fiscal, que va a probar que eso es un homicidio, y un perito que va con su dictamen va a demostrar que la escritura es escritura del sospechoso y no de la mujer que falleció. Y el otro bando. Y yo dije, no señores, antes a mí fueron a consultarme. El profe, no, pero es que yo necesito probar la postura de la defensa. Y en dictámenes de postura de defensa no hay. Dictámenes de postura de acusación no puede haber. Es antiético aceptar un encargo en esas condiciones. Las clientes que me buscan a mí saben que yo digo la verdad, yo digo lo que pienso. Y tuve que dar muchas vueltas para concluir con algo que se volvió práctico en mí. Yo digo, yo con mucho gusto hago el estudio del problema que usted tiene, doctor. Si su cliente lo está engañando, yo le diré que en mi concepto, porque me puedo equivocar, pero en mi concepto su cliente lo está engañando, las cosas no son como él las plantea. Entonces yo hago un estudio preliminar. Un estudio preliminar que es el estudio completo, yo hago el análisis completo, pero no rindo un dictamen completo, que la elaboración del dictamen, la elaboración del informe pericial, quita mucho tiempo, es dispendiosa, exige ilustraciones fotográficas, etcétera, etcétera. Yo prescindo de todo eso. Simplemente hago el estudio completo para formar una convicción motivada con todo el fundamento. Y le digo al perito en media hoja o en una hoja, le digo, la firma sí es o la firma no es, y punto. Pero no le digo mucho por qué ni nada, pero simplemente la conclusión. Si está interesado en el estudio y considera que el estudio le puede servir, contratamos ya la segunda parte, y entonces tiene un valor mucho mayor hacer el estudio preliminar que yo llamo, que de preliminar no tiene sino el nombre porque la hora y la verdad, bueno, es preliminar, pero no es completo. El estudio es completo, pero no hay informe completo. Y eso me da buen resultado. La gente contrata y dice, no, doctor, bueno, no, entonces hasta aquí llegamos, yo no, entonces ya no tendría interés en el dictamen. Perfecto, ya me pagaron a mí mi parte. Pero el perito, el que le pagan los honorarios completos por anticipado, ya tiene como un deber de lealtad con el cliente que lo contrató, y aunque no le hayan puesto la condición de que dictamine para favorecer la posición de esa parte, ya de alguna manera se siente como presionado, forzado a opinar como opina el abogado, y eso no está bien, eso no es ético. Eso me hace recordar, Luis Gonzalo, dos episodios que yo he tenido parecidos a ese tema. Uno de ellos, donde lo que en vez de, digamos, dictaminar sobre el fondo, lo que se presentó en uno de los casos fue una crítica a mi dictamen. Es decir,
por qué no valoró esto, por qué no valoró lo otro, cosa, ojo, que es válido y que cualquier persona y cualquier perito puede hacerlo, pero con la, digamos, con la finalidad de que fuera desvirtuada la opinión que era correcta sin lugar a dudas. Y eso incluso en un juicio norteamericano presentaron específicamente a un perito para hacer la crítica del dictamen, más allá de que, y hay una anécdota interesantísima allí, después de que el perito declaró sobre la crítica al dictamen, él se me acercó al oído y me dijo, yo sé que tú tienes la razón. Entonces, ¿qué tema tan antiético el prestarse para, digamos, desvirtuar un dictamen? Ojo, lo que el trabajo de todos nosotros es hacer el dictamen de una manera impecable y buscar que no adolezca de fallas de motivación, sobre todo la motivación científica. Y eso, y te tomo ahí la palabra que nombraste de la justificación gráfica, porque recuerdo que una de las obras es la que lo menciona, y sé que estás preparando una nueva obra, y no sé si tratas el tema, que es Raúl Sayakowski, que es un perito argentino. Es uno de los pocos, o sea, es uno de los que menciona que el dictamen pericial sobre escrituras y sobre firmas debe estar acompañado obligatoriamente de planas gráficas. ¿Tú qué opinión tienes en ese sentido? Yo digo que el dictamen debe ser comprensible, que el juez o el destinatario del dictamen, al verlo, al leerlo, tiene que quedar convencido de cuál fue el recorrido que hizo el perito para llegar a las conclusiones. Uno ve muchas veces en los dictámenes una terminología fantasmagórica, indescifrable, que uno no sabe qué son términos que se salen del lenguaje común, pero que tienen un aspecto como muy científico, muy técnico, muy rebuscado, y que dice allí, y uno ve que muchas veces es palabrería hueca, que ahí no dice nada, mucha palabrería, y no dice nada. Pero yo digo que la fotografía es indudablemente uno de los recursos muy útiles para mostrar lo que uno encontró en el examen técnico. Pero forzosa, inevitablemente no tiene que acudirse a la fotografía. Si yo con unas pocas palabras puedo explicar muy claramente y de manera que sea muy obvia el fundamento de la conclusión, no necesitaría las fotos, pero la mayoría de las veces acudimos a la fotografía, tanto macro como microscópica, o ultravioleta, o fotografía de los fenómenos de la radiación infrarroja, en fin, y del ultravioleta reflejado. Ese tipo de fotografías las utilizamos para que se vea lo que nosotros vimos en el laboratorio y que las partes o los interesados no tienen acceso a esa información, y que es muy importante para soportar las conclusiones del dictamen. Pues lo que sí tiene que quedar claro es que la labor del perito es auxiliar la justicia, no auxiliar la postura de una de las partes. Eso es lo importante. Así es, Luis Gonzalo. En ese sentido, pues la objetividad, y digamos sobre todo el sustento, y tengo que hacer una crítica constructiva, en muchos casos de laboratorios en Latinoamérica tienen un modelo de dictamen donde dicen, hacen la descripción de los documentos, dicen el método que aplicaron, pero al final no colocan las razones pormenorizadas, así sea sin imágenes, sobre las razones del por qué llegan a una conclusión determinada. Y esto me lleva a otro tema interesante, y quisiera que nos opinaras en ese sentido, tomando en consideración la variabilidad de lo que pueden ser las muestras de escrituras y la cantidad de veces necesaria de muestras que se necesitan de patrón o de estándar de comparación. ¿Cuál es tu opinión en el sentido de ese ego que tienen muchos expertos que dicen, o yo hago el dictamen o doy un resultado, o simple y llanamente así no tengan el material suficiente, llegan a un resultado definitivo? Y aquí voy a la pregunta concreta. Hay casos donde no se puede peritar. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Eso es así. Yo recuerdo que un perito me decía por allá una vez, doctor, pero es que yo no puedo, yo ya estoy posesionado, yo tengo que dictaminar. Que no, usted no tiene que dictaminar.
Usted tiene que decir, si la prueba es posible, hacerla. Y si no, decir por qué no la hace. El químico al que no le dan la cantidad necesaria de la muestra que requiere para poder identificar una sustancia, por ejemplo, pues no se puede poner a inventarse algo. Si no tiene material con que trabajar, pues no hace el dictamen y dice no tengo material suficiente para hacer los análisis requeridos y por lo tanto no puedo pronunciarme sobre lo que me preguntan. Hay que decir la verdad, Pero miren, esta mañana estuve trabajando, porque es que la primera parte de la pregunta tuya tiene relación con eso. Esta mañana estuve trabajando porque el Colegio de Criminalistas de Chile organizó un curso de pericia caligráfica y documentología que se va a dictar entre el 8 y el 31 de julio, por este medio, pues vía Zoom o webinar. Y yo tengo una ponencia allí, y uno de los problemas con los que uno se enfrenta es el polimorfismo gráfico. A uno le dan un muestreo de firmas o de escrituras, y ese muestreo de escrituras, la persona a la que le toman la muestra hace un tipo de firma y la repite 10, 20, 50 veces, pero el mismo tipo de firma, y resulta que esa persona tiene 3 o 4 tipos de firmas. Yo tuve un caso famoso aquí en Medellín, muy importante, un proceso muy cuantioso, en que se discutía la autenticidad de la firma de uno de los notarios de Medellín. Ese notario después lo mataron. Y entonces unos peritos, con base se discutía la autenticidad de la firma de un documento público, aparentemente autorizado por ese notario, con sello de la notaría, etcétera. Decían, esa firma no es muy distinta de las firmas de él, y pusieron unas 10 firmas, digamos, del notario auténticas, y unos peritos compararon esas firmas con esta firma y dijeron, estas firmas son distintas, la estructura de las firmas, la morfología, la presión, ese tipo de cosas, y llegaron a la conclusión de que no eran las firmas. Yo estaba en Bogotá cuando eso, me llamaron que me viniera para Medellín, y yo me vine y me encerré en esa notaría 2 días, estudiando las firmas de ese notario, muchas, cantidad inmensa de firmas de ese señor. Y llegué a la conclusión de que era una firma polimórfica, un caso de proteísmo o de firma proteica o proteiforme, que tiene muchas formas, muchos estilos de firma auténtica. Y entonces, entre esa gran cantidad de variedades estaba la firma discutida. Muy poquitas veces la utilizaba, pero ahí había 2 o 3 firmas de las que yo vi de la misma época, en que eran iguales a la firma cuestionada, muy distintas de las firmas que analizaron los peritos. O sea que esas son causas de error, digamos, del dictamen pericial. El material de comparación es fundamental, y los cuerpos de escritura son muy limitados, ofrecen demasiadas complicaciones, demasiadas dificultades. A veces aquí en Colombia se dictamina mucho con base en un cuerpo de escritura que tiene tantos problemas, pues que eso sería materia de una conferencia completa, ¿no? Sí, recuerdo, con tu permiso, yo incluso leí y lo tengo por ahí en la biblioteca, no lo tengo a la mano ahorita, pero el autor creo que es Fricke, es un juez norteamericano, y él en su libro hace una mención sobre la reducción de la valoración que él hace de los dictámenes realizados sobre manuscritos y firmas cuando se trata de toma de muestras de escritura. Es decir, la persona sabe para qué se va a utilizar eso y puede evidentemente tratar de disimular, disfrazar, ya sabemos las distintas denominaciones que tiene, pero particularmente en una bibliografía, y cuando tenga acceso de nuevo después de todo llamémoslo así, este enclaustramiento, voy a buscarlo para ofrecerlo para todos en el programa. Este juez dice, si ese es el tipo de modelo de firma que se sabe para qué es, y es el que yo menos valoro. Es decir, existe la reticencia, por lo menos doctrinaria, de este juez, y paradójicamente en muchos de nuestros países latinoamericanos es el indubitado por excelencia, y cuando tú acudes a una fiscalía señalando unos documentos públicos indubitados, hay reticencia de valorarlo. Es una cosa increíble. El Código General del Proceso de Colombia tiene una norma específica sobre eso. ¿Cuáles son las firmas y los documentos que se deben considerar como material indubitado para un cotejo de letras, como lo llama la ley? Y enuncia unos 5 o 6 ejemplos.
Por ejemplo, las firmas que aparezcan en actuaciones judiciales o administrativas de la firma dudosa. Firmas que aparecen sin cuestionar en esas actuaciones. Las que aparecen en cheques librados por el cuentaviente contra una cuenta corriente de él y pagados sin objeción de él, a lo que yo hiciste referencia hace un rato. En fin, otras que reconocen las partes como idóneas para el cotejo. Y dice, a falta de estos medios o adicionalmente, se puede proceder al cuerpo de escritura. Lo dice en otros términos, pero dice lo mismo. O sea que el cuerpo de escritura es complementario o a falta de, o subsidiario, si no hay otros medios. O sea que hay otros medios que son mejores para uno saber cómo firma habitualmente una persona y sobre todo cuál es el rango de variaciones de esa escritura. Porque puede que las diferencias que uno advierte entre la firma cuestionada y las indubitadas de la muestra sean normales, sea una variable grafonómica normal que esté dentro de la curva de variaciones normales del manuscrito. Y no se trate de una característica excluyente, sino de una característica todo lo contrario, que sería signo de uniprocedencia. Sobre eso voy a hablar en esa charla que voy a dictar en el curso que les hablé ahora. Qué interesante, Luis Gonzalo. Y no sé si le has pasado a los presentes, a los que vean luego esta grabación y que sean peritos, hay un tipo de cliente particular que acude y dice, no te preocupes que yo te doy las muestras de escritura. O el abogado que dice, tranquilo que el cliente me va a dar las muestras de escritura y yo te las llevo. Y le digo, no te ocupes. Consígueme documentos. A Osborne le pasó eso con el testamento de Sylviana Howland, un testamento de una mujer multimillonaria. Y los interesados le llevaron como una firma indubitada de la causante. Y resulta que superponiendo el trasluz, esa firma que le llevaron a él estaba en uno de los documentos que le proporcionaron. Y la del testamento cuestionado coincidían en todos los puntos. Se fue a la Universidad de Harvard y habló con Benjamin Page, estadístico, no perito, estadístico, para que a través del cálculo de probabilidades demostrara la imposibilidad virtual que existe de que dos firmas originales superpuestas a trasluz coincidan en todos los puntos. De manera que esto es muy peligroso de recibir documentos de las partes. ¿Eso está citado en alguna de las obras de Osborne, Luis Gonzalo? Sí, en Question of Documents. Ah, maravilloso. Creo que por allí recuerdo que había una posible traducción al castellano de Osborne, pero ya yo lo tengo por aquí, por suerte lo tengo en Hay una que está circulando por allí, pero que la hicieron con Google Translate, pues que eso es un horror. Un horror. Usted quiere saber cómo no es el libro, léase eso. Eso no sirve a uno para nada. Está bien, Luis Gonzalo, te leo. Ahorita estamos transmitiendo en vivo por YouTube. Te mandan saludos de Bogotá, desde Ciudad de México. Bueno, estamos conectados, gracias a Dios, y ahora transmitiendo en vivo y tenemos algunos comentarios de los que ya estamos llegando al final. Por cierto, que Carmen está comprometiéndose a que va a enviarnos el digitalizado del libro de Posada Ángel que ella tiene. Qué bueno, muchas gracias, Carmen. Muy bien. Eso es una gran noticia, y a todos aquellos que quieran aportar con libros que ya estén difíciles de conseguir, Luis Gonzalo, dale una dirección de CIBDO Internacional o de CIBDO Colombia donde te puedan contactar. Pueden enviarlo al correo electrónico mío, luisgvelazquezp@gmail.com. Perfecto, Luis Gonzalo. Y yo lo hago subir a la página, a la Biblioteca Alejandría, que está en la página web de CIBDO Internacional. Por cierto, yo considero que CIBDO Colombia es uno de los mejores organizados capítulos y evidentemente que va de la mano tuya ahora que eres el director de la Internacional, pero estamos, ahorita, como digo yo, tenemos el mejor capitán del barco en CIBDO y esperamos que Dios te dé salud y toda esa energía con la que nos sigues dirigiendo a todos. También, ¿cómo está el tema de las inscripciones nacionales e internacionales? Luis Gonzalo, coméntanos.
Se sigue moviendo. Ya en este momento tenemos alrededor de 500 afiliados. Esta mañana admitimos en la Junta Directiva Internacional a un nuevo miembro y un nuevo capítulo de CIPDO, que es Bolivia. Allá no teníamos un representante y ya tenemos un representante de CIPDO Bolivia y sabemos de que hay varios colegas profesionales que están interesados en vincularse también a CIPDO. De manera que CIPDO sigue creciendo, sigue creciendo. A partir de hoy tenemos un nuevo capítulo. Qué bueno, es una de las mejores noticias que hemos podido recibir el día de hoy. Te estamos sumamente agradecidos, Luis Gonzalo, porque siempre estás dispuesto, siempre estás presto a ayudar, a colaborar a cualquier duda y sobre todo por las iniciativas que has tenido que han llevado a CIPDO a niveles impensables en otras épocas y creo que justamente lo que ha marcado un hito el hecho de que CIPDO ahora tenga el nuevo congreso que iba a ser este año, que ahora se pasa seguramente al siguiente, lo esté haciendo en coordinación con instituciones importantísimas en Argentina y eso habla muchísimo de tu trabajo y de tu obra y háblanos del libro que está por venir, tienes que darnos esa información. Bueno, como les decía, el primer libro que yo publiqué en 1979 se llama El dictamen grafotécnico. La primera edición pues salió con todos los problemas que les digo. Se agotó el libro y yo quedé tan descorazonado con él que dije, jamás lo volvería a editar. Pero a pesar de los defectos del libro, muchas personas me siguieron pidiendo que lo reeditara. Y por allá en el año 2004 tuvimos que hacer una reedición del libro. El libro prácticamente se reelaboró y se sacó una segunda edición. Yo no digo que perfecta, porque perfecto no hay nada, seguramente con defectos, con errores, pero ya pues una cosa decente, presentable, que fue la segunda edición del libro. Esa segunda edición del libro se agotó en 3 meses. A los 3 meses se hizo una reimpresión, se agotó totalmente esa reimpresión en cuestión de 6, 7 meses, y yo dije, bueno, ya el dictamen grafotécnico cumplió su cometido, voy a trabajar en otro proyecto editorial y me puse a trabajar en falsedad documental y laboratorio forense, que fue un trabajo pues, de 814 páginas, que me quitó muchos años de preparación. Salió la primera edición en Señal Editora Medellín, Colombia. Luego se hizo otra edición en Ediciones La Roca de Buenos Aires, Argentina. Se agotó totalmente la edición colombiana, se agotó totalmente la edición argentina. Y por allá en el año 2017, creo, 2018, se hizo una reimpresión del libro. Todavía quedan algunos ejemplares, creo. No he vuelto a hablar con Alfonso Larroca, pero creo que todavía quedan algunos ejemplares. Está virtualmente para acabarse la obra. Pero del dictamen grafotécnico me han seguido insistiendo y entonces me puse a trabajar en eso. Pero ya después de tantos años, ya nada de lo que decía el libro tiene actualidad. Tocó volver a escribir otro libro. Entonces yo traté de sacarlo como que fuera una cuarta edición o tercera edición, pero tratando de conservar la estructura original del trabajo y el título del libro. Pero resultaron las cosas tan diferentes que ya el libro se nos salió de los límites, porque yo pensaba que era un solo libro y como todo indica que van a ser 2 tomos. Y va a tener un título un poquito diferente del dictamen grafotécnico. El origen es el dictamen grafotécnico, pero es un libro escrito pues 20 y tantos años después, o sea que es otro libro completamente distinto. Las tecnologías, ahora estamos hablando de imágenes hiperespectrales, de tecnologías muy diferentes, videocomparadores espectrales, no sé cuántas cosas. Hoy estamos en otro mundo distinto, de manera que el libro es completamente diferente. Yo aspiro que para finales de este año esté entregando originales ya para imprimirse, de manera que a principios del año entrante el libro espero que esté ya en circulación. Y también tienes un libro que se llama Elementos de Seguridad Documental, que yo lo usé en una experticia muy importante aquí en Venezuela. Sí, ese libro, Elementos de Seguridad Documental, es un libro de documentología aplicada, papel moneda, billetes colombianos, dólares americanos, tanto en billetes como en monedas, y la cédula de ciudadanía, que era un documento que se falsificaba mucho en Colombia,
los fraudes que se cometieron aquí, no solamente a nivel electoral, el documento para sufragar es la cédula de ciudadanía, sino también para identificación civil y bancaria, etcétera, etcétera. Y sobre eso estaban cometiéndose muchos delitos. Yo preparé ese trabajo muy práctico, dedicado mucho a los notarios, a los jueces, en fin, a los que tienen que estar metidos con esta cosa. También verificación de firmas, de cotejo de firmas en el proceso de visado bancario. Ese librito se hizo una primera edición, se agotó muy rápido, se hizo una segunda edición y ya me contrataron y estoy comprometido a sacar una tercera edición que va a salir muy distinta porque la cédula de ciudadanía ya cambió. En Colombia hay un modelo de cédula de ciudadanía diferente. Entonces voy a hacer una referencia a ese modelo antiguo porque todavía hay que trabajar sobre eso porque hay muchas escrituras públicas que se hicieron y que los otorgantes de esas escrituras se identificaron con esas cédulas que los notarios fotocopian e incorporan la fotocopia al documento, a la escritura. Entonces, cuando uno va a estudiar el original protocolizado en la notaría, encuentra que hay una cédula de ciudadanía que es absurda porque el número no corresponde al lugar donde se dice que se expidió la cédula o porque es una cédula masculina y aparece allí utilizada por una mujer o cosas por el estilo. O sea que en eso hay que tener algunos conocimientos, pero dedicada más que todo a la cédula de ciudadanía nueva. Voy a ver si termino este libro, el grande que digo, de 2 tomos, y luego sigo con ese manualito que es muy práctico y que fue muy bien acogido por los colegas. Así como si se tratara de barajitas, como decimos aquí, o cromos en otros, ese también lo tengo en mi biblioteca. Y además me fue de mucha utilidad, aparte de tu apoyo. Como siempre, hablando de análisis multiespectrales, no se pierdan la semana que viene. Vamos a estar con Román Claudio Espágola, que ha sido participante y a quien conocí, por cierto, en las jornadas de CITO Colombia el año pasado. Vamos a hacer una exposición y vamos a dar datos sobre nuevos equipos multiespectrales. Vamos a poner ejemplos de cómo funciona. Claudio es una persona sumamente delicada, aparte de ser excelente persona. No se pierdan el próximo programa. Luis Gonzalo, queremos agradecerte el honor que hemos tenido de compartir contigo, todos los que van a disfrutar de esta charla, que la están disfrutando, como nos dicen acá, están sumamente agradecidos. La mayoría tienen tus libros, te mandan saludos. Están, bueno, desde la Patagonia hasta México, está por allí María Jesús Villamón, Carmen de allá de España, ¿sabes? Amigos de toda la vida y todos los peritos que están acá, que son tan recurrentes con estas charlas y estas conversaciones, que lo que queremos es simple y llanamente invitarlos a que estas conversaciones sean un ágora y un estímulo para seguir cooperando y que sepan que no están solos y que CIBDO es una gran familia donde los vamos a recibir con mucho gusto y donde lo que queremos es unir esfuerzos y hacer de esta profesión todos lo sabemos los que estamos allí, que es la más querida por nosotros, pero hacer una de las más destacadas, no solamente individual, sino a manera gremial. Luis Gonzalo, te damos para que te despidas de nosotros, nos des un mensaje final. Bueno, preciosos colegas, muchísimas gracias por su presencia, por la paciencia que han tenido en escucharme, y saben que cuentan conmigo para todo lo que necesiten, cualquier consulta en la que yo les pueda colaborar, bibliografía o cualquier apoyo como colegas, pues siempre es muy bueno saber uno que tiene un amigo en quien apoyarse y con quien dudar, y yo los acompaño a dudar y a investigar con el mayor cariño y con el mayor gusto. Demasiado bueno. Una nueva frase que nos marca a todos. Para mí, Luis Gonzalo es un maestro del cual la vida me ha permitido tener acceso, pero su humildad y su grandeza se han visto no solamente en este programa, sino en todas sus acciones, y es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Nos despedimos entonces, les recordamos nuestras redes sociales, @Grafotecnica en Twitter, Grafotecnica en Instagram,
También tenemos por allí una página en Facebook y el canal grafotecnica.com, y este podcast y muchos otros los pueden oír en todas las plataformas de audio, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en todas las plataformas estamos. Y si quieren participar, escríbanos a grafotecnica.com@gmail, y también si necesitan tener contacto con Cito, pues aquí ya el presidente internacional les ha dado su contacto. Pues nos despedimos de todos y hasta una próxima oportunidad. Adiós.